Respuesta, ¿no?, ya a la abstención de Estados Unidos, el gobierno israelí suspendió el envío de una delegación a Washington para discutir la invasión de Rafah y nuevo apoyo militar. Le pregunto cómo se va a traducir esta situación en la alianza entre Estados Unidos e Israel. Buenas tardes, Rosa, qué gusto saludarte. Y efectivamente estamos en una situación incluso geopolítica muy compleja, porque tradicionalmente Israel y Estados Unidos han sido aliados durante muchos años, pero la situación se había convertido en insostenible, sobre todo en las últimas semanas, desde que ha habido una crítica muy fuerte al gobierno de Netanyahu y que empezó a expresarse con Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Alta en Estados Unidos, cuando se hizo la petición de la destitución del gobierno de Netanyahu. En realidad, la presión internacional es muy grande porque evidentemente estamos hablando de la zona de Rafah, en donde tenemos ya a casi 2 millones de personas que están refugiadas en una situación muy compleja de falta de alimentos, pero además en una matanza que ha sido generalizada con 32,000 personas y con una amenaza de invasión terrestre. En un momento en que además están presentes casi a unos cuantos meses las elecciones en Estados Unidos, evidentemente el costo político puede ser mucho mayor a nivel interno al seguir sosteniendo un gobierno de Netanyahu por parte de Estados Unidos que el costo que podría producir el enfriamiento, porque no creo que sea un rompimiento como tal, pero el enfriamiento de relaciones con el gobierno israelí, evidentemente con el gobierno de Netanyahu. Y más allá de estas relaciones bilaterales, hablemos ahora del impacto que pueda tener esta resolución, porque en las últimas horas ha habido una discusión sobre qué tan vinculante sería, ¿no? Por un lado, el secretario general recuerda que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes y, de hecho, así lo establece el artículo 25 de la Carta, ¿no?, que dice que todos los miembros de Naciones Unidas reconocen las decisiones del Consejo. Pero Estados Unidos está insistiendo públicamente en que esta resolución no es vinculante. ¿Por qué esta posición de Washington? Bueno, evidentemente aquí tenemos varias circunstancias. Lo primero es recordar que Naciones Unidas, incluso ahora el secretario general de Naciones Unidas, primero apeló al artículo 99 y ahora actualmente al artículo 25. Todas las resoluciones de Asamblea General y por supuesto de Consejo de Seguridad son vinculantes. ¿Por qué Estados Unidos o por qué se está diciendo que no es vinculante? Bueno, primero, la resolución solamente es un cese al fuego durante el mes de Ramadán. Podría ser una resolución que nos ayudaría a tener un cese al fuego mucho más prolongado. Pero al decir que no es vinculante, esto podría generar un cambio. Estamos hablando, además, Rosa, en unas circunstancias muy complejas, en donde Naciones Unidas, como otros organismos internacionales, han tenido una crisis de legitimidad. No es actual. Esto viene desde 2001 y 2003, específicamente 2003 con el caso de Irak, y en donde pareciera que las resoluciones el día de hoy no son acatadas. ¿No? Lo vimos claramente en 2003 y actualmente lo estamos visibilizando con el caso de Gaza y con el caso de Hamas. Es importante señalar que aquí se puede tener una decisión compleja en el caso de Estados Unidos porque puede cambiar su posicionamiento político. Porque brevemente, Indira, hay el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no?, que otorgaría el poder al Consejo de Seguridad de actuar por la fuerza, por decirlo así, para implementar este cese el fuego, esta resolución, en caso que no haya otra vía para hacerlo, ¿no? Brevemente, que no tenemos mucho tiempo. Efectivamente, el artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas permitiría que Naciones Unidas pudiera intervenir para que el cese al fuego se haga efectivo, no solamente durante el mes de Ramadán, sino posteriormente, que esa es la finalidad del por qué el día de hoy se tomó esa resolución después de una larga negociación en estos casi 7 meses que de iniciado, vamos a llamarle el conflicto, pero bueno, desde el 7 de octubre, ¿no? Efectivamente, puede convertirse en una situación mucho más compleja con la intervención de Naciones Unidas para garantizar este cese al fuego, que es casi tan complejo como la resolución del conflicto.